Ok, entonces hoy vamos a estar viendo el tema o la introducción a lo que es el tema de vectores en RN, ¿sí? Lo primero que tenemos que estudiar o tenemos que discutir, pues es precisamente lo que es un vector. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a estudiar los vectores únicamente en el plano, muy a veces en el espacio. Pero básicamente, muchachos, si nosotros tenemos un plano y tenemos dos puntos en él, el segmento que está en estos puntos, pues se le llama segmento PQ. Pero si nosotros logramos de alguna manera direccionar este segmento, entonces automáticamente esto se vuelve un vector. El segmento de recta PQ es un vector si nosotros consideramos la dirección en que este segmento está dirigido. Es decir, si va de P a Q o de Q a P. Hablando, esa es la definición geométrica, ¿no? Hablando algebraicamente, un vector, muchachos, es una lista de n-tuplas, es decir, es una lista de números reales, hablando de vectores reales, ¿sí? Los vectores se van a poder representar de distintas formas. Se va a poder representar así, entonces tendríamos A1, A2, así hasta AN, dependiendo del espacio que tengamos, ¿sí? Se van a poder representar con paréntesis triangulares, A1, A2, así hasta AN. Y se van a poder representar también en forma de sus vectores base, que sería A1i más A2j más A3k. Esto es obviamente para el espacio tridimensional, o sea, para vectores en el espacio. Si tuviéramos únicamente vectores en el plano, pues sería nada más con i y con j. ¿Sí? Entonces, esto se los digo porque a lo largo de la clase de hoy, pues vamos a estar utilizando diferentes representaciones, pero es necesario que sepan que todas ellas se refieren a vectores. Existe también otra manera de representarlos. Estas son, cuando los escribimos horizontalmente, se conocen como vectores renglón. Yo los puedo también escribir verticalmente y se conocen como vectores columna. ¿Sí? Es menos utilizada esa notación, pero es igualmente válida. ¿Okay? Entonces, esto es nada más para que sepan que independientemente de qué notación estemos usando, pues siempre se va a referir a un vector. Bien, entonces, como decíamos ahorita, si nosotros tenemos, vamos a suponer que vamos a tener dos puntos. Vamos a irnos al espacio de una vez. Tenemos un punto 2,3,4 y tenemos un punto Q que fuera menos 1,0,2. Entonces, estos puntos, si nosotros los situamos en el espacio, pues tendríamos, siendo X, Y y Z, tendríamos 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, y aquí estaría mi punto P. Y luego tendríamos menos 1, 0, 1, 2, y acá estaría mi punto Q. Entonces, aquí vamos a tener un segmento de recta en el espacio, y este segmento pues conecta a los puntos P y Q, ¿sí? Si yo quiero determinar este segmento de recta como un vector, lo que necesito encontrar son las componentes de este vector. Vamos a plantearlo como un vector, o sea, un segmento dirigido que va de P a Q, ¿sí? Si yo lo planteo como un segmento que va de Q a P, entonces el planteamiento sería distinto, ¿sí? Por eso tengo que determinar cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Entonces, si yo tengo estos dos puntos aquí escritos de forma general, ¿qué le ponemos? A1, A2, A3, y tengo otro punto que sea B1, B2, B3. Entonces, muchachos, un vector que va de P a Q se va a calcular como A1
menos, perdón, lo puse al revés. Se va a calcular como B1 menos A1 I más B2 menos A2J más B3 menos A3K. Esto quiere decir entonces que si yo tengo dos puntos en el espacio, para convertirlo en un vector, lo que yo tengo que hacer es encontrar cada una de las componentes o coordenadas de este vector. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a tomar el punto final, bueno, cada coordenada del punto final menos cada coordenada del punto inicial. Entonces, en el caso que tenemos aquí, pues sería menos 1 menos 2 y más 0 menos 3 j más 2 menos 4 k. ¿Sí? Mi vector PQ entonces va a ser menos 3i menos 3j menos 2k. Y lo puedo representar de esta manera en términos de los vectores base IJK, o lo puedo representar también como con los paréntesis triangulares, menos 3, menos 3, menos 2, o con los paréntesis redondos, menos 3, menos 3, menos 2. ¿Sí? Estos últimos, los paréntesis redondos, muchachos, yo no los prefiero utilizar, yo particularmente, porque luego a veces se confunden con puntos, ¿sí? Como los puntos siempre los escribimos con paréntesis redondos, pues entonces trato de manejar alguna otra notación para los vectores, ¿sí? Pero al final también puede representar un vector, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que este segmentito de recta que yo tenía acá, cuando yo lo dirijo, es decir, cuando le doy un sentido, ese segmento de recta, bueno, se convierte en un vector que tiene como componentes o coordenadas menos 3, menos 3, menos 2. ¿Sí? Cuando nos referimos a esta notación, a la notación en los vectores base IJK, lo que estamos haciendo, muchachos, es escribir el vector en términos de tres vectores unitarios. Entonces, hay un vector unitario I que está en el eje de las X. Este vector unitario tiene como componentes 1, 0, 0. Entonces, es un vector que mide 1 y solamente está en el eje de las X. Existe otro vector unitario J que está en el eje de las Y. Y sus componentes son 0, 1, 0. Entonces, es un vector que también mide 1, pero únicamente está sobre el eje de las Y. Y por último, el vector base K es un vector también unitario, pero que está sobre el eje de las Z. Y sus componentes son 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un vector, no sé, 3,2,5, y lo quiero representar en términos de los vectores base IJK, pues quedaría, ¿cuál es la componente en X? 3i. ¿Cuál es la componente en Y? 2j. ¿Y cuál es la componente en Z? 5k. Es decir, cada uno de estos vectores unitarios, ¿sí?, se toman como base para representar cuántas veces o qué posición tiene el vector respecto a cada uno de estos ejes X, Y, Z. Si estamos hablando de vectores que sean únicamente en el plano, digamos menos 3, menos 7, entonces pues también se representan en términos de estos vectores base, pero pues solamente en términos de I y J, ¿sí? Dado que K no figura aquí. Entonces tendríamos
La componente en X, que corresponde al vector en base Y, sería menos 3Y, y la componente en Y, que corresponde al vector J, sería menos, es negativo, menos 7J. ¿Sí? Entonces, al final, estas representaciones son equivalentes, o sea, es decir, estamos hablando del mismo vector. Uno lo estoy representando en términos de coordenadas, que son los que aparecen con paréntesis, y los otros los estamos representando en términos de sus componentes. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Afirmativo, afirmativo. Bueno. Ok, entonces, acerca de los vectores, muchachos, o sea, ya que conocemos cómo se representan y cómo se calculan, acerca de los vectores, pues nosotros podemos calcular ciertas características de ellos. Lo primero que podemos calcular es su magnitud. La magnitud de un vector se refiere a su tamaño, es decir, cuánto mide el segmento de recta que está representado mediante este vector, ¿sí? La magnitud de un vector se representa de la siguiente forma, ¿sí? Con barras de valor absoluto. En algunos casos los pueden encontrar así, con dobles barras, e incluso pueden ver que en lugar de tener así la flechita de vector, está así como en negritas, ¿sí? Pero al final significa lo mismo. Entonces, aquí lo que estamos calculando es la magnitud del vector. Y si yo tengo entonces un vector, muchachos, A1, A2, así hasta AN, dependiendo de la dimensión de mi vector, yo tengo un vector, su magnitud se refiere o se calcula mediante la suma de los, bueno, la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. En otras palabras, la magnitud de un vector B es la raíz de la suma de cada uno de sus componentes al cuadrado. ¿Sí? Si nosotros tenemos un vector en R3, vamos a ver un vector U que sea menos 2i más 3j menos k, ¿sí? Y queremos calcular su magnitud, entonces lo único que tenemos que hacer es calcular la raíz cuadrada de la suma de cada uno de sus componentes al cuadrado. Entonces tendríamos menos 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, y la raíz de todo eso. Y sería entonces 4 más 9 más 1, y esto es raíz de 14. Y la raíz de 14 es 2, 7, 3, 4. 2 raíz de 3. Sí, ¿verdad? Sí. Y esto pues equivale a más o menos 3.64. ¿Sí? Entonces, las magnitudes de un vector, o la magnitud, perdón, de un vector se calcula cada uno de sus componentes, su componente en X, en Y y en Z, si es un vector en el espacio, se elevan al cuadrado, se suman y se calcula la raíz. Denme 2 segundos. No, ¿Qué existe un tipo, pasó? perdón. Existe un Venimos. tipo especial. Existe un tipo especial de vectores, muchachos, que de hecho a nosotros nos interesa estudiar, que se llaman vectores unitarios.
Los vectores unitarios son todos aquellos vectores que cuya magnitud es igual a 1. Entonces, si yo tengo un vector y calculo su magnitud o su norma y esto me da igual a 1, entonces se llama vector unitario. ¿Ok? Ok, Sí, sí, la escuchamos, maestra. ¿Ya? No sé, a ver, hable. Bien. Ok. Ah, sí, Ahora, sí, se escucha. los vectores unitarios, muchachos, pues no siempre se dan, o sea, no siempre un vector va a ser unitario por sí solo, aunque puede que sí suceda. Por ejemplo, si yo tengo el vector 1 medio de i más raíz de 3 sobre 2j y calculo su magnitud, pues esto sería 1 medio al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto me va a dar 1/4 más 3 sobre 4. Esto es entonces raíz de 4/4, que es 1, y pues raíz de 1 es 1. Esto quiere decir que este vector es un vector unitario. ¿Sí? Ojo, no siempre los vectores van a ser unitarios así nada más. Pero nosotros podemos hacer que cualquier vector se vuelva unitario y a este proceso se le llama normalización. Entonces, ¿cómo se normaliza un vector? Vamos a tomar nosotros un vector cualesquiera. Vamos a decir b, que es igual a, no sé, ¿qué les gusta? Menos 7,5, menos 3. ¿Sí? Entonces tenemos un vector en el espacio. Vamos a calcular su norma, o su tamaño, o su magnitud, es lo mismo. Esto sería menos 7 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Y la raíz de todo esto. Entonces sería, tenemos raíz de 83. ¿Sí? Tenemos raíz de 83. Que sería más o menos 9 punto no sé qué. 9.11. ¿Ok? Entonces, evidentemente este vector no es un vector unitario. ¿Por qué? Pues porque su magnitud es distinta de 0. Pero yo puedo normalizar este vector. Entonces, al normalizarlo, lo que voy a hacer es que voy a generar un nuevo vector cuya magnitud sí va a ser igual a 1, pero que tiene la misma dirección, o sea, está como que situado de la misma forma que el vector original. Entonces, este nuevo vector, lo voy a llamar U, es únicamente cada una de las componentes del vector original entre su norma o su magnitud. Sería entonces menos 7 sobre raíz de 83, 5 sobre raíz de 83, menos 3 sobre raíz de 83. ¿Sí? Este nuevo vector es el vector normalizado o vector normal. ¿Sale? Y podemos verificarlo si quieren. ¿Y es Si nosotros, necesario trabajar con vectores unitarios, maestro? es que hay operaciones donde sí necesitamos el vector unitario, entonces hay ocasiones en las que sí tenemos que normalizar a fuerzas. Hay ocasiones en que no podemos trabajar con el vector tal como es, pero es dependiendo de la operación que estemos haciendo. ¿Sí? Entonces, podemos verificar por única ocasión si esto es un vector unitario o no, y calculamos la norma de este nuevo vector. Tendríamos entonces la raíz de
menos 7 sobre raíz de 83 al cuadrado, más 5 sobre raíz de 83 al cuadrado, más menos 3 Ahí, sobre raíz de 83. es menos 5, no 5 positivo. Era menos 5. No, si era 5, mira. Sí, es 5 positivo. Ah, correcto, me equivoqué yo entonces. Que igual en la norma no afecta el signo, pero en la posición del vector sí. ¿Sí? Entonces, esto sería 49 sobre 83 más 25 sobre 83 más 9 sobre 83. Y esto pues va a ser raíz de 83 sobre 83, que es igual a raíz de 1, que es igual a 1. Y ya. Entonces, sí es un vector unitario. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me pidan, dígame. Entonces, para sacar el vector unitario, sería ahí lo que es el vector normal entre la magnitud al cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me dan un vector. Calculo su magnitud. ¿Es igual a 1? No. Lo normalizo, es decir, cada una de sus componentes las divido entre la magnitud que ya calculé. Y ese resultado sí es un vector unitario. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Ok. Ahora, existe otra característica que podemos nosotros estudiar de los vectores, que es su dirección. Cuando hablamos de vectores en el plano, muchachos, pues es muy fácil. Dígame, Verónica. Si después de normalizar el vector no nos da unitario, ¿ahí qué pasa? No, siempre le debe dar unitario. Si lo está normalizando, siempre Ujú. debe de ser unitario. Ah, ok, gracias. Okay. Sí, de nada. O sea, sí, muchachos, normalizar significa volver un vector unitario, ¿sí? Entonces, siempre les debe de dar. Si no les da, muy seguramente calcularon mal la norma, ¿sí? Pero el vector normalizado siempre es unitario. Ok, entonces, acerca de la dirección. En el plano es muy fácil ver la dirección de un vector. Ya sabemos que la magnitud o norma se refiere al tamaño del segmento de recta, pero este segmento de recta pues está posicionado en algún punto del plano, ¿sí? Entonces, la dirección de este vector se va a calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Es decir, en este caso, en el vector B, tenemos una componente A en el eje de las X y tenemos una componente B en el eje de las Y. Entonces, esta parte de aquí sería la magnitud o norma, corresponde a la hipotenusa, ¿sí? Y se calcula como ya vimos, es el cuadrado de, la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿no? A mí lo que me interesa ahora es determinar su dirección. Su dirección va a estar dada por este ángulo, es el ángulo θ, ¿sí? Entonces, basándonos también en Pitágoras, pues este ángulo θ se va a calcular mediante tangente y sería de B sobre A. En otras palabras, muchachos, la dirección de un vector en el plano es el ángulo que se forma con el eje de las X positivo. Es importante recordar esto, siempre es el eje de las X positivo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un vector que esté por acá, el ángulo θ va a ser todo esto, ¿sí? Entonces, así es como se mide la dirección de un vector. Entonces, hay que tener cuidado ahí cuando calculamos, o sea, cuando hacemos la operación de tangente, de determinar en qué cuadrante del plano se encuentra el ángulo para nosotros saber si nos está dando el ángulo medido desde el eje de las X positivo o nos está dando el ángulo medido hacia abajo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nomás que tener cuidado con eso.
Entonces, si yo tengo un vector, digamos, v es igual a, no sé, ¿qué les gusta? 3i menos 2j. Bueno, podemos calcular su magnitud, que esto sería más 4, que es 16 más 9, 25, y raíz de 25 es 5. Ay, pero esto no es, era 2, no, tengo un 4 acá. ¿Sí? Entonces, tenemos una magnitud de 5. Y queremos ahora determinar su dirección. Bueno, su dirección va a estar dada por el ángulo θ. Entonces, tangente de θ va a ser menos 4, que es la componente en y, entre 3, que es la componente en x. ¿Sí? Y si ustedes calculan esto, muchachos, pues el ángulo θ nos daría, era menos 4 tercios, ¿verdad? Tengo que mover a la calculadora. Menos 53.13 grados. Gracias. Menos 53.13 grados. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa que este ángulo sea negativo? Bueno, si yo grafico este vector... Maestra, 3i ¿es arco tangente o tangente? O sea, tangente de θ te va a dar el tangente. Para encontrar el ángulo, pues hay que aplicar arco tangente. Sí, tiene razón. Ok. ¿Sí? Entonces, si yo grafico este vector, muchachos, este vector es 3i menos 4j. Quiere decir que su coordenada sería 3 menos 4. ¿Qué significa ese menos 53? Lo que me está dando es este ángulo. ¿Sí? Es un ángulo que es negativo porque se mide hacia abajo en vez de medirse hacia arriba. O es decir, se está midiendo en el sentido de las manecillas del reloj en vez de forma contrahoraria. ¿Sí? Y yo lo que necesito es este ángulo. ¿Cómo le hago para calcularlo? Le sumamos 360. Así es. ¿Y cuánto nos va a dar entonces? 306.86. Este es el ángulo que me interesa. ¿Sí? El ángulo θ siempre debe de ser un ángulo positivo. Quiere decir que siempre se debe medir respecto al eje de las x positivas y en sentido contrahorario. ¿Vale? Entonces ahí nada más para que tengan cuidado con eso, porque sí es muy común que de repente salgan ángulos negativos, pero ese no es el ángulo θ que estoy buscando. ¿Ok? Entonces, en el plano pues no tiene tanto chiste. Como les digo, es algo que se ve muy claro. Pero ¿qué sucede en el espacio? Luego, ustedes van a disculpar, no sé si sabían, pero yo quería ser arquitecta, nada más que soy súper mala dibujando y dije, pues no se puede. Ok, vamos a tener un vector. Y es un vector en el espacio, ¿no? Que va a tener componentes A, B, C. Entonces, para nosotros determinar la posición de este vector en el espacio, pues ya no basta que midamos su posición respecto a uno de sus ejes o respecto a uno de los ejes, porque entonces este vector pues ya no nada más hace esto, sino que hace esto, ¿no? Aquí lo que va a existir es algo que se conoce como ángulos directores. Los ángulos directores son los ángulos que forma el vector con respecto a cada uno de los ejes positivos, X positivo, Y positivo, Z positivo. Entonces, va a haber un ángulo que esté, bueno, este es X, Y, Z, va a haber un ángulo que está entre el vector y el eje de las X positivo, y este ángulo se le llama alfa. Va a haber otro ángulo que está entre el vector y el eje de las y positivo, y a este ángulo se le llama beta. Y por último, un ángulo entre el vector y el eje de las z positivo, y va a ser
gamma. ¿Ok? Estos tres ángulos se conocen como ángulos directores y se calculan mediante lo que se llaman cosenos directores. Los cosenos directores son, coseno de beta es la componente en X del vector entre su magnitud. Coseno de alfa. Coseno de beta es la componente Y del vector entre su magnitud. Y por último, coseno de gamma va a ser la componente Z del vector entre su magnitud. ¿Ok? Entonces, los cosenos o los ángulos directores, lo que me dicen es la posición relativa del vector respecto a los ejes ordenados positivos. ¿Preguntas? ¿Puede repetir ese último que dijo? ¿Desde el principio o cuál? No, lo último, después de lo de los cosenos directores. Los cosenos ¿Para qué sirve? directores nos indican la posición del vector relativo a los ejes coordenados positivos. Entonces es el vector en el espacio, cómo se sitúa respecto al eje positivo de las X, respecto al eje positivo de las Y y respecto al eje positivo de las Z. ¿Sí? Maestra, ¿y esto viene en las diapositivas? Sí, también Sí. viene en la que les acabo de subir. Ah, ok. Gracias. Entonces, si yo tengo un vector, vamos a llamarlo W, que tenga componentes que les gusta, menos 2i, más j, menos k. Así sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es calcular su magnitud. Tendríamos entonces menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Y esto va a ser 4 más 1, que es raíz de 6. ¿Sí? Entonces, evidentemente no es un vector unitario, pero eso a mí ahorita no me interesa. Lo que yo quiero hacer es encontrar la dirección de este vector, y para ello tengo que encontrar los cosenos y los ángulos directores. Entonces, el coseno director de alfa va a ser la componente X del vector entre su magnitud, menos 2 sobre raíz de 6. El coseno director de beta va a ser la componente Y del vector entre su magnitud, es decir, 1 entre raíz de 6. Y el coseno director de gamma, pues va a ser la componente Z del vector entre su magnitud, menos 1 sobre raíz de 6. Estos son los cosenos directores. Los ángulos directores, pues tendríamos que hacer aquí un arcocoseno en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, alfa va a ser alfa va a ser menos 2 sobre raíz de 6 y nos da 144.73. Beta sería 1 entre raíz de 6, 65.9, y gamma sería 65.9 también, no se debe de dar. No es cierto, 114.0. Es que era negativo. Sí. ¿Ok? Entonces, esos son los cosenos y los ángulos directores del vector. ¿Sí se entiende el concepto de dirección en el espacio? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno,
Ok. Entonces,